se generaron las dos células hijas y tenemos dos juegos de cromosomas en una célula diploide. Después de sintetizar o duplicar ese material genético, en esta fase G2 tendríamos un contenido de DNA 4N, que es lo que ahorita vamos a ver. Como ya lo mencionaron también, la fase G1, la fase S y la fase G2 en conjunto se le conoce como interfase. Y también tenemos a la fase E. La fase G0 es una fase alterna en donde la célula, si no hay condiciones adecuadas para que continúe con su duplicación, entonces puede salir y tiene la capacidad de reentrar al ciclo celular y continuar con la división. Cada célula va a tener un tiempo distinto de división, pero si pensamos que en promedio o un tipo celular tiene 24 horas para dividirse, entonces vemos que la fase más larga es la fase G1, ¿no? Después sigue la fase de síntesis. También podemos decir fase S temprana y fase S tardía a medida que nos acercamos a la fase G2. Y la fase que dura menos tiempo, como pueden ver, es la fase o la etapa de la mitosis, de la división celular. Muy bien. Entonces, antes de ver las fases una por una, quiero que quede claro esto de cuando hablamos de diploide, tetraploide o haploide. Ajá. Si ustedes recuerdan, o si lo leyeron, nosotros como organismos diploides o en las células somáticas, por ejemplo, tenemos dos juegos o dos cromosomas, perdón, de cada cromosoma. Es decir, nuestros cromosomas van del 1 al 22 y son conocidos como autosomas, más nuestro cromosoma sexual, ¿no? Bueno, en cada una de estas células encontramos entonces el cromosoma que nos heredó papá y el cromosoma que nos heredó mamá. Ajá. Por lo tanto, el total de cromosomas sería 46. Y ahí estaríamos hablando de que es una célula diploide o con dos juegos. Cuando hablamos de una célula haploide, decimos que solamente hay un juego cromosómico. ¿Sí? O sea, serían 23. Y esto lo encontramos en los gametos. ¿Sí queda claro? Sí, sí me sé. Entonces, esto nos ayuda aquí para mencionar que los cromosomas se clasifican dependiendo de la posición del centrómero. Como pueden ver en la imagen, el centrómero sería esa región en donde hay una constricción de nuestra molécula de DNA y tendríamos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. El telocéntrico no está presente en humanos y también podríamos distinguir los telómeros, que son las regiones terminales de los cromosomas, y los brazos, ¿no? Y dependiendo del tamaño, de la posición de este centrómero, podremos encontrar un brazo largo y un brazo corto. También aquí con esto quiero que recuerden que cada cromosoma es una molécula lineal, ¿ok? Entonces, como bien lo mencionaron, el ciclo celular está regulado tanto de manera positiva como de manera negativa. Sofía. Perdón, maestra, dijo que los cromosomas se clasifican de acuerdo a la posición del centrómero. Ah, ok, muchas gracias. Nada más era eso porque se me trabó un poquito, pero gracias. Ah, ok. Sí, gracias. Bien. Como les decía, el ciclo celular está regulado tanto de forma positiva como de forma negativa. Aquellas proteínas que están participando de forma positiva en el sentido de que favorecen la entrada, la progresión de cada una de las fases, tenemos dos tipos, las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas. En el caso de las ciclinas, como su nombre lo sugiere, se sintetizan y se degradan en cada ciclo celular. En cambio, las CDKs se expresan de forma constitutiva. Y cuando hablamos de CDKs, como les dije, son las sinasas dependientes de ciclinas. ¿Qué función tiene una sinasa? ¿Cuál es la activar actividad? Una cadena, ¿no? ¿De qué? ¿Alguien que nos apoye? ¿Qué función tiene una sinasa? ¿Perdón?
una ruta de señalización? Pueden participar en una vía de señalización, pero actividad particular, Antonio. Realiza fosforilación. Exacto. Entonces, esto es importante porque ahorita vamos a ver algunos blancos de estas sinasas que fosforilan a ciertas proteínas y con esto va a permitir que el ciclo continúe. Entonces, estas ciclinas y las CDKs se asocian, como podemos ver aquí. La que tiene la actividad catalítica, la que se encarga de fosforilar, es la CDK. Y la que tiene la actividad reguladora es la ciclina. ¿Por qué? Porque necesita unirse a la CDK correspondiente para que entonces pueda tener esa actividad catalítica. Si no estuvieran unidas, la CDK por sí sola no fosforilaría a sus proteínas blanco. Entonces vamos a encontrar que 4 tipos de ciclinas. La ciclina D, la ciclina E, como podemos ver en la imagen, la ciclina A y la ciclina B. Cada una de ellas, como también se puede ver, inicia un momento de síntesis en donde llega un punto de máxima expresión, digamos, y después decrecen los niveles dentro de la célula. Ajá. Entonces, a la ciclina D también la podemos conocer como la ciclina de la fase G1, porque es ahí en donde tiene su mayor concentración y lleva a cabo su función. Antes de que esta ciclina D haya decaído, como pueden ver, ya está la síntesis y la presencia de la otra ciclina, que es la ciclina E. A esta ciclina E también se le conoce como la ciclina de la transición entre la fase G1 y la fase S. La ciclina A, que está en azul, se le conoce como la ciclina de la fase S. Y la ciclina B juega un papel importante durante la fase G2 y durante la mitosis. ¿Ok? Y una vez como, por favor. Sí, si se me traba, avísenme, porque luego el internet es muy traicionero. Como les decía, las ciclinas, así recuerden, es fácil de recordar porque su nombre lo sugiere, están ciclando constantemente, dependiendo de la etapa del ciclo celular. La primera en aparecer, porque recuerden que así, digamos, va a iniciar el ciclo, es en la fase G1, es la ciclina T. Aquí vemos cómo empieza su síntesis, tiene un punto máximo en la fase G1 y después decae al estar entrando a la fase S. Pero ya antes de que esta ciclina D empiece a decaer o a degradarse, ya está la síntesis y presencia de la ciclina E, teniendo su punto máximo, como puedes ver aquí, entre la transición o entre la etapa G1 y la etapa S. Y por eso también se le conoce como ciclina E o la ciclina de la transición G1S. La ciclina A, que es la azul, tiene su actividad durante la fase S del ciclo celular. También, como puedes ver, pues también está presente en G2. La que juega un papel importante en la transición G2M y en mitosis es la ciclina B, y así se le conoce también como ciclina de la mitosis. Finalmente, como pueden ver, una vez que ha terminado la mitosis, inicia la síntesis de la ciclina D, vuelve a ciclar, ¿no? Vamos a empezar otro ciclo, que es la que va a regular o permitir la entrada a la fase G1. Bueno, entonces este es el comportamiento de las ciclinas, pero dijimos que tiene que estar asociada con una CDK, con una sinasa, para que lleven a cabo su función. Y es lo que vemos en estas tablas, o aquí en la imagen. Entonces, durante la fase G1, la ciclina D, que ya dijimos que es la que está presente, se asocia con la sinasa CDK4 o CDK6. En el caso de la ciclina E, que está en la transición G1S, está asociada con la CDK2. En la fase S, en donde está presente la ciclina A, vemos que su pareja o su compañero, pues es también la CDK2, ¿no? La sinasa CDK2. Y la ciclina B, que está en la fase M, se asocia con la CDK1. Entonces, digamos que esto siempre lo vamos a encontrar así, esta asociación, ¿ok? Recuerden, las ciclinas son las reguladoras y las CDKs son las que tienen la actividad catalítica.
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, todo bien. No. Ok, entonces, como pueden ver aquí, la asociación de la CDK con sus ciclinas, bueno, van a tener ciertos blancos. Son a los que les van a poner la etiqueta, ese grupo fosfato. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, aquí a las proteínas RB, que seguramente las leyeron, porque son reguladoras de ciclo celular y ahorita vamos a ver, pues, cómo participan. Ok. Bueno, este es un dato nada más de las CDKs, cuántos genes hay. Como dijimos, las sinasas están de manera constante, ¿no? Cada una, dependiendo de la etapa del ciclo celular, pues va a participar con su ciclina. Estas CDKs, estas sinasas, como ya lo mencioné, están reguladas de acuerdo a su interacción con la ciclina que le toca, pero también, tienen, esperen, perdone, pero también tienen, o sea, pueden regular por otros inhibidores de los que vamos a hablar más adelante. O sea, se regulan por la ciclina con la que se unen o por otros inhibidores. Ok. Entonces, vean, en la fase G1, que es la primera fase del ciclo celular, aquí tenemos que la ciclina D1 debe ser la que se empiece a expresar, la que debe estar presente. Esta ciclina, como lo vemos aquí, es susceptible a la presencia de mitógenos o de todos esos factores que van a estimular el crecimiento. ¿Okay? Si esto no existiera, como ya también lo mencionaron algunos de sus compañeros, la célula podría quedarse en esta fase alterna hasta que las condiciones sean propicias para empezar el ciclo. ¿Okay? Esta ciclina entonces se asocia con su CDK, como también ya lo mencionaron, la CDK es la que se encarga de fosforilar y va a tener como blanco, uno de los blancos, a la proteína RB, o también, bueno, se llama RB por retinoblastoma. Como podemos ver aquí, esta fosforilación va a ir, a medida que avance el ciclo, va a ir aumentando porque también tenemos otra ciclina, que es la ciclina E, que lo está fosforilando. ¿Ok? Y esto es importante porque, como pueden ver, RB está asociado a otra proteína celular que se llama E2F. Cuando está hipo, o sea, con bajos niveles de fosforilación, está asociado y no permite que este factor de transcripción active la expresión de otros genes. Cuando está hiperfosforilado, como resultado de la actividad de la ciclina D CDK4 o CDK4C, ciclina D CDK6 o la ciclina E, cuando ya está hiperfosforilado, entonces pierde esa afinidad por E2F, se libera, digamos, E2F aquí, y permite la activación o expresión de otros genes importantes, como pueden ver, tanto ciclina E como ciclina A. Y con esto, pues continuamos en el ciclo. Sí, hasta aquí tienen, o sea, sí quedó más o menos clara la explicación de cómo funcionan las ciclinas y RB. Sí. Ok, esto es la forma en la que se está regulando, ¿no? Que marca que la fase que continúe, ¿no? O sea, que inicie y que continúe. Pero, pues, la célula tiene que tener está haciendo algo, como que, bueno, pues está sintetizando proteínas, también está replicando los organelos, porque recuerden que se tiene que preparar a lo largo de este ciclo para después dividirse en dos nuevas células. Ajá. Hay otras actividades, como pueden ver aquí, aumenta el tamaño, porque como acaba de salir de la mitosis, ¿no? Pues está creciendo, o está justo aumentando el tamaño. Y como dijimos, el contenido del DNA hasta este punto son 2N, serían diploides, tenemos 2 juegos de cromosomas. Entonces, una vez que ya seguimos avanzando en nuestro ciclo, llegamos a la fase S. Ajá. Ya quedamos que la que permite esa transición de la fase G1 a la fase S es la ciclina E asociada con CDK2. Cuando entramos a la fase S, como su nombre lo sugiere, es una fase de síntesis. ¿Qué se sintetiza? Pues nuestro DNA. El DNA se va a duplicar. Entonces, eso es lo importante en esta fase. Y quiero llamar su atención en la parte de abajo. Como dijimos, los cromosomas son lineales, ¿no? Ya lo mencionamos.
En los extremos están las regiones teloméricas, tenemos aquí el centrómero, y vamos a tener múltiples sitios en donde va a iniciar la síntesis de la nueva cadena, ¿no? Porque se imaginan que la enzima empezara a sintetizar aquí en un extremo y después tuviera que recorrer todo el cromosoma, pues nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Y ya vimos que, pues en promedio, en una célula que se divide cada 24 horas, esta fase dura 9 horas, ¿no? Entonces, tenemos múltiples sitios en donde se va a llevar a cabo la síntesis. Y entonces, fíjense, cada cromosoma se va a replicar o se va a duplicar y va a permanecer unido, ¿sí? Una vez que este podría ser el inicial, ¿no? Se replica o se duplica y entonces ya tenemos 2 cromosomas, ¿ok? En este momento, a cada uno de estos cromosomas se les conoce como cromátidas hermanas, y permanecen unidos por el centrómero. Y también por ayuda de otras proteínas que se llaman coecinas. Y van a permanecer unidos hasta la fase M, ¿no? En donde en una subfase se van a empezar o se van a dividir. ¿Sí queda claro? Dijo que permanecen unidas por el centrómero y por qué más, profesora. Ajá, por otras proteínas que se llaman coecinas, que las van a mantener unidas a lo largo de los brazos. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Los demás, ¿sí queda claro? Sí, solo no entiendo bien esa parte de bajos niveles en transición que dice ahí. A ver, déjame ver. ¿No lo que yo escribí? Sí, dice bajos niveles en transición, en medio. Sí. Sí, yo estoy hablando, supongo, de las ciclinas A y E. Es decir, que aquí en la transición de la fase G1S del ciclo celular, pues a medida que se incrementa, o pasamos, perdón, a la fase S, esta ciclina A se incrementa en los niveles. O sea, digamos que en este punto, en esa transición, los niveles de ciclina A son bajos, eso es lo que quiere decir, ¿no? Como su actividad principal la tiene en la fase S, aquí es donde ya hay altos niveles. A eso me refiero. Gracias. Bueno, entonces, una vez que se ha sintetizado nuestras moléculas de DNA, que ha finalizado esta síntesis, ¿cuál es el contenido? ¿Cuánto DNA tenemos en la célula? Dos cromátides hermanos. 2 cromátides de cada cromosoma, ¿no? ¿Cuántos teníamos inicialmente? ¿Cuántos dijimos? 2. ¿No? ¿Cuántos cromosomas tenemos en una célula diploide? 46. No. 23. 46. 46 cromosomas. Fíjense, no les puse el número, pero nuestras células somáticas, o cuando decimos que nuestra célula es diploide, en el caso de humanos tenemos 46 cromosomas. En un estado haploide tenemos 23. Si ya se duplicó todo nuestro genoma, entonces, ¿cuántos cromosomas hay? 92. Exacto. En este punto, la célula tiene 92 y también se le conoce como 4N, ¿ok? O tetraploide. Pero eso se va a dividir, ¿no? Se va a separar. Bien, entonces, esto es lo que veríamos en la síntesis, durante la síntesis del DNA. Nuevamente, ustedes ya reconocen aquí los telómeros, está el centrómero, y como les dije, los orígenes de replicación son los sitios en donde se va a llevar a cabo esa síntesis. Ajá. Estos cromosomas ya se duplicaron, ya se replicaron, ¿ok? Y van a permanecer unidos. El centrómero va a jugar un papel importante durante la división celular.
Después de la mitosis, estos cromosomas deben quedar separados, ¿no? Cada uno se va a ir a una de las células hijas, que es lo que vemos aquí abajo también. O sea, están estos cromosomas. Recuerden, si tenemos aquí un cromosoma 1, por ejemplo, uno de ellos es de origen materno y el otro cromosoma 1 es de origen paterno. Cada uno se va a dividir. Una vez que se divide, ¿cómo dijimos que se llama cada uno de ellos? ¿Qué nombre reciben? Cromátides hermanas. Exacto. Van a permanecer unidos durante la fase, al término de la fase S, durante la fase G2, y en mitosis, vean, se van a compactar, porque recuerden que este es un proceso también que involucra la compactación de esta cromatina para después dividirse. El resultado es que las dos células hijas van a tener el cromosoma 1, tanto de origen materno, como el cromosoma 1 de origen paterno. Para tener la misma cantidad de material genético. ¿Sí, sí queda claro? Asumo que su silencio es un sí. Luz. Sí, doctora, es que no sé por qué me revolví, pero o sea, ahorita que dijo que va a haber en el cromosoma un sitio de replicación, o sea, específico, lo demás que esté en gris, o sea, no se va a duplicar o simplemente desde a partir de ese como segmento lo jala. Exacto. A partir de este punto donde es el origen de replicación, inicia y lo va a recorrer a lo largo del cromosoma. ¿Sí? Ya. Lo único que Ok. ustedes tienen que saber es que no hay un sitio, como les dije, hay múltiples sitios a lo largo del cromosoma. Porque esto está ocurriendo en los 46 cromosomas que tenemos en una célula diploide. Sí, gracias, doctora. Okay. Una vez que termina la fase S, pues vamos a ingresar a la fase G2, ¿no? Como dijimos, esta fase G2 es regulada por la ciclina B y su sinasa, que es la CDK1. Aquí, como también ya mencionamos, tenemos un contenido 4N tetraploide o 96 cromosomas. Hay otros procesos que están ocurriendo, como la replicación de los centriolos, que van a ser organelos importantes en la fase que sigue, que es en la fase M. De otras proteínas que también van a participar en la formación de microtúbulos. Aquí vemos que hay una fosforilación del histona H1 y algo importante es que puede empezar ya la ruptura de la envoltura nuclear, porque recuerden que nuestras células son células nucleadas y necesitamos contactar esos cromosomas que están dentro para poder entonces segregarlos a las células hijas, ¿no? Una vez que esta fase G2 termina, entonces vamos a entrar a la fase M. Como pueden ver, esta fase M está a su vez subdividida en al menos 5 subfases. La profase, la prometafase, la metafase, anafase y la telofase. Cada una de ellas va a tener sus particularidades, ¿no? Y pues ahorita lo vamos a ver. En la fase M, también aquí dijimos que está participando la ciclina B con la CDK1. En esta fase, algo importante, vean, inicia la condensación de cromosomas, inicia la compactación de la cromatina, que eso fue el tema anterior. Se va a perder la envoltura nuclear, también nuestro aparato de Golgi se va a desestructurar. Los centrómeros de estas cromátidas hermanas van a empezar a unirse a una estructura celular que se llama cinetocoro, y se va a llevar a cabo también la citocinesis, que es la división del citoplasma. Aquí lo vemos de forma pues caricaturesca y esquemática de las diferentes fases. Y en cada una de ellas, pues eso lo vamos a ver más adelante, ocurren ciertos procesos importantes. Pero lo que yo quiero que vean es que aquí tenemos nuestros cromosomas. Estos cromosomas deben ser contactados por los microtúbulos, y después en la metafase, que ya están todos alineados, va a haber ciertas señales que permitan la salida de esta metafase a la anafase y la separación, por tanto, de los cromosomas. Para después generar, pues, nuestras dos células hijas. Entonces, como pueden ver, las proteínas que regulan de forma positiva el ciclo,
pues son la ciclina E y sus las ciclinas y sus diferentes compañeros, que son las CDKs. Pero también mencionamos que va a haber reguladores negativos, ¿no? O sea, no puede ser que nuestro ciclo pase de una fase a otra sin haber pasado ciertos puntos de control. Algo que también es importante mencionar es que ninguna fase puede iniciar hasta que termine la anterior. Ajá, o sea, no puede empezar la fase de síntesis hasta que termine la fase G1. Y lo mismo, no puede iniciar la fase G2 hasta que termine la síntesis del DNA. En este sentido, vamos a ver que estos puntos negativos o de control también se les conoce como checkpoints. ¿Qué pudieron leer de la regulación negativa del ciclo? Bueno, estos puntos, como pueden ver en la imagen, tenemos cuatro momentos en los que la célula se detiene o este ciclo es susceptible a detenerse. Cada uno de ellos, como pueden ver, va a cuestionar en un sentido figurado a la célula, ¿no? O lo que está pasando. Como dije, cuando va a empezar el ciclo, este ciclo depende de la presencia de mitógenos o de factores que promuevan la entrada a este ciclo. Si estos no existen, no se entra al ciclo celular. Pero una vez que se entra, entonces la célula ya está comprometida a dividirse. Sin embargo, también tenemos, como dije, estos puntos de control, en donde en este primer checkpoint, ¿no? Que está en la fase G1, entre la fase G1 y la fase S, también conocido como punto R o punto de restricción, hay una primera parada en donde se tiene que evaluar si existe daño al DNA o no existe. Si existe daño, bueno, entonces hay que dar espacio, hay que dar tiempo para que este DNA dañado se pueda reparar. Una vez que se pasa este primer punto de control, entonces, como dijimos, se está llevando a cabo la fase S o la fase de síntesis. Nuevamente, antes de pasar a la siguiente fase, se vuelve a cuestionar si el DNA, primero, si todo nuestro material genético ya está duplicado y también si presenta daño. Esto es muy importante porque si hubiera cambios, si hubiera daños, esto se va a heredar, ¿no? A las células hijas. Entonces, de ahí la importancia de que se detenga el ciclo y se pregunte o se cuestione si existe o no este daño al DNA. En este caso también se le conoce a este punto de control como intra-S. Quizás si lo leyeron. Bueno, cuando avanzamos en el ciclo y antes de que se empiece la fase de mitosis o la fase de división, nuevamente se detiene y aquí lo que se va a evaluar si todo el DNA ya se replicó y también si existe daño en ese DNA. Si todo es correcto, pues pasamos a la fase M. Y en la fase M tenemos otro punto de control. Y como podemos ver aquí, lo que se va a evaluar es si todos nuestros cromosomas están alineados. Esto es lo que se va a evaluar. Todos los cromosomas están alineados, todos los cromosomas están unidos ya a o el cinetocoro está unido a los microtúbulos. Si es así, si ya está listo este evento, entonces se da la siguiente fase de la mitosis. Si no es así, entonces hay que detener, hay que esperar a que se contacten cada uno de estos cromosomas porque pueden ocurrir errores. Y podemos perder en este momento de la segregación cromosómica, podemos perder alguno de estos cromosomas, ¿no? Y lo que daría como resultado es que una de las células hijas, por ejemplo, podría estar carente de algún cromosoma, pero la otra tendría ese cromosoma extra. Entonces, de ahí la importancia de que en esta fase se detenga y se permita que todos los cromosomas estén alineados y contactados por los microtúbulos en su cinetocoro. ¿Quedó más o menos clara la explicación general? Sí. Sí. Bueno. Entonces, estos puntos de control, estos checkpoints, pues también están regulados por otras proteínas celulares, ¿no? O sea, siempre va a ser así. En la célula va a haber proteínas que regulan de forma positiva, proteínas que regulan de forma negativa,
Y como pueden ver aquí, si hay daño en el DNA, si el cromosoma no está replicado, a lo que se va a detener o sobre lo que o los blancos, bueno, van a hacer estos complejos CDK con su ciclina correspondiente. Ajá. En el caso de la etapa de M, bueno, hay otra proteína de la que no hemos hablado que se conoce como APC, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando se detectan esos daños o esos problemas, entonces sobre los complejos que se va a tener ese efecto negativo son sobre las ciclinas y su CDK. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, estos inhibidores de las CDKs tenemos de dos tipos. Uno que se les conoce como INK4 y otros que se le conoce como la familia CYP/KIP, así se les conoce. En el caso de estos INK4, lo que hacen es inhibir, esto significa inhibir, a la CDK, ¿no? a la subunidad catalítica. Y después, en el caso de la CYP/KIP, de la familia CYP/KIP, inhibe, como pueden ver, al complejo CDK-ciclina. Esa es una de las diferencias. Uno inhibe a la asociación del complejo CDK-ciclina y el otro solamente a la CDK. Ahora, estos reguladores negativos, son transcritos, o sea, estas proteínas se transcriben, ahorita lo vamos a ver, por otra proteína muy conocida que es P53. Pero esto nada más quiero que lo tengan en mente. Bueno, entonces el primer punto de restricción que les decía que es el punto R, aquí se da o está entre la transición G1 y S. Una vez que ya se pasa este punto y que también ya se dio respuesta que nuestro DNA está íntegro, que no hay daño, entonces pasa este punto de restricción y la célula debe de replicar su genoma. Y como pueden ver aquí, los reguladores negativos son dos, tanto proteínas de la familia CYP/KIP como de la INK4. Como su nombre sugiere, INK4 se une o inhibe a la CDK4. O sea, está como muy relacionada. En la fase S, que les decía, se llama intra-S. Aquí lo que sucede es que se alenta el proceso de replicación, el proceso de duplicar nuestro DNA. Si por alguna razón no se puede reparar ese daño que se presenta, la célula sale, pero se va a detener nuevamente en la fase G2, en la fase G2M, que está aquí. Y como dijimos, la importancia es evitar que ese DNA que esté dañado pase a la fase de división o la fase M, y entonces se detiene aquí nuevamente, y el blanco, como les dije, siempre van a ser los complejos ciclina B, CDK, ¿no? Que en este caso es ciclina B, CDK2 en la etapa G2M. Ok, bueno, esto del punto M, aquí quien está regulando es un complejo proteico que se le conoce como SAC, ¿no? Que es un punto de control, así se llama, de ensamblaje de luz. ¿Por qué? Aquí dice que está activo. Y vean, dice, cuando un cinetocoro o cuando un cromosoma no está unido, este SAC está activo. Cuando está unido, cuando ya todo está alineado, está inactivo. Entonces, si vemos aquí estos cromosomas, si se dan cuenta, este cromosoma, aquí muy particular, todavía no está unido a su microtúbulo. Entonces, este complejo proteico del que vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a mitosis, está activo mandando señales como a la célula de esperar, ¿no? De esperar a que el cinetocoro y los microtúbulos puedan ser contactados, y una vez que ya todos los cromosomas han sido contactados por su microtúbulo, pues entonces aquí vemos en blanco, este complejo se inactiva para permitir la progresión de la fase de mitosis. Y bueno, esto lo vemos. Ok. Y aquí con esta imagen me gustaría entonces hacer un resumen y marcar la importancia del ciclo celular. O sea, no solo nos va a dar origen a dos células hijas,
También problemas en el ciclo celular, o sea, si por alguna razón no hay estos controles, tanto un equilibrio en los controles tanto positivos como negativos, nos puede llevar a la producción de algún evento cancerígeno. Entonces, tenemos, como dijimos, la fase G1, la dividimos en fase G1 temprana, llegamos a la fase G1 tardía. Como pueden ver, aquí uno de los reguladores importantes es RB, como ya lo dijimos. Va a ser blanco de fosforilación por el complejo ciclina D CDK4 o ciclina D CDK6. Esta proteína E2F, que está unida a RB, es un factor de transcripción. Y esto quiere decir que tiene la capacidad de reconocer secuencias en el DNA y permitir la expresión de genes que están involucrados en la fase S del ciclo celular, como lo podemos ver aquí. Cuando RB está hipofosforilado, hay esa interacción. Cuando se hiperfosforila, por acción de estos complejos, pierde afinidad. E2F activa la transcripción de genes como ciclina E y ciclina A, que están involucrados en este siguiente proceso. Y aquí lo vemos nuevamente. Ciclina A, CDK1 o CDK2. Termina la fase de síntesis, llegamos a la fase G2, aparece la ciclina B, perdón, CDK1, que es donde tiene su actividad, y también es importante en fase M, porque necesita degradarse para que entonces la fase M termine. Y vemos los reguladores negativos aquí. P21, P27, P57 son inhibidores de la CDK y son parte de la familia que les decía que se conoce como CYP/KIP. Y también, como les mencionaba, estas proteínas son producidas por acción de la actividad de P53. Y P53 también es conocido como ese guardián del genoma. Esta P53, esta proteína P53, va a ser responsable de censar cómo está, o se va a activar, perdón, como resultado de este daño en el DNA, que aquí lo vemos, ¿no? Si hay daño en el DNA, va a haber ciertas proteínas que lo van a detectar, que se van a dar cuenta, como vemos aquí BRCA1, ATM, no sé, son diferentes nombres, lo activan a P53. P53 también es un factor de transcripción, va a permitir la transcripción de ciertas proteínas como P21, aquí lo vemos, P21, que es un regulador negativo, inhibe a este complejo, aquí en este ejemplo, ciclina SDK2, y aquí detiene el ciclo. Y lo mismo ocurriría aquí y ocurriría acá. Y ahora si nos movemos hacia la derecha, tanto RB como P53 son proteínas conocidas como genes supresores tumorales. Y aunque estos términos los vamos a ver más adelante cuando hablemos de cáncer, pues juegan un papel importante porque como su nombre lo sugiere, al ser supresores tumorales, quiere decir que regulan de forma negativa esta progresión de ciclo celular. Pero también, como recuerden, en cáncer vamos a encontrar otro tipo de proteínas que se les conoce como oncogenes. Y los oncogenes serían aquellas proteínas que van a favorecer esa progresión. Y como podemos ver, encontramos a las ciclinas. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque si ellas están activas, van a favorecer el ciclo, o la progresión, la entrada a las fases, ¿no? Si estuvieran inactivas, por acción de los supresores y toda la acción de supresores tumorales, bueno, pues el ciclo se detendría. ¿Preguntas? No. No, seguro. Entonces, Luz. Y por ejemplo, y si por alguna razón no llegara a detectar P53, por ejemplo, en la hiperfosforilación de RB, o sea, ¿qué ocasionaría? O sea, que no lo detecte y no detenga el ciclo. Bueno, P53, como puedes ver aquí, tiene ciertas proteínas reguladoras, ¿no? Digamos que RB
o sea, no está regulada por P53, ¿no? Es una proteína que tiene un papel importante, pero independiente también, un tanto de P53. Porque RB, al que regula principalmente, es a esta proteína que se le conoce como E2F. Ajá. Pero bueno, en tu pregunta, ¿qué pasaría si RB estuviera incapaz de unirse a E2F? Tú dime qué crees que pasaría. Pues ahí donde está señalando dice que va a Ujú. transcribir genes. Ajá, de la fase S, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué pasaría? Se transcribe genes de fase S. Como las ciclinas que damos, que la ciclina E y ciclina A son transcritas por esta proteína E2F. No, ya no entendí, perdón su pregunta. Ujú. ¿Qué pasaría si esta proteína E2F está continuamente transcribiendo estos genes, ciclina A y ciclina E? Pues se termine el ciclo, ¿no? Bueno, ya pasaría a Continuaría la el otra. ciclo, ¿verdad? Ajá. El problema es que puede continuar incluso con daños. O sea, el problema de perder los puntos de control y perder tanto a RB como perder, por ejemplo, a P53, que están mutados en varios tipos de cáncer, es que ya no va a haber esa regulación negativa. A ver, Sofía. ¿Ya me escucha? Sí. Mi duda es, por ejemplo, si se detecta daño en el genoma, pero que el daño sea excesivo, también la célula puede, pues, pasar como un proceso, no sé, de apoptosis. Aquí está, mira. Una vez que P53, y no solo no solo ella, ¿no? Toda una maquinaria celular identifica estos daños y el DNA no puede ser reparado, o sea, son demasiados los daños que puede encontrar, no sé, rompimiento de doble cadena, de una cadena, cambio de nucleótidos, no sé, múltiples, y no pueden ser reparados. Entonces la célula va a muerte celular, aquí, como bien lo mencionas, conocida como apoptosis. Fernanda. Yo la verdad no entendí este último esquema, es que siento como que se fue un poco rápido y me perdí. Ajá. Okay. Sí, ok. Lo voy a repetir. Espero ser más clara. Como decíamos, aquí lo que vemos pues son las diferentes fases de ciclo celular, ¿no? Eso ya quedamos. Quedamos que la fase G1, la fase S y la fase G2 en conjunto pues se conoce como interfase, ¿no? Y tenemos luego pues también nuestra fase M. El ciclo celular va a empezar, ¿no? Con la fase G1, que se da después de la división celular. En la fase G1 vamos a reconocer fase G1 temprana, porque estamos iniciando, y una fase G1 tardía. Cuando no existen condiciones adecuadas para la división, la célula puede salir a una fase que se le conoce como fase G0 y que ya alguno de ustedes mencionó que también se le conoce como una fase quiescente, en donde las células pueden estar ahí en espera hasta que las condiciones sean las adecuadas, y por condiciones me refiero a que existan suficientes mitógenos o factores de crecimiento y puedan reentrar nuevamente al ciclo. Esta fase G1 está regulada de forma positiva, es decir, la impulsa el complejo ciclina D, CDK4, CDK6. Como dijimos, estos complejos de ciclina D, CDK4 y 6, pues tienen ciertas actividades que son fosforilar a proteínas blanco. Una de estas proteínas blanco importantes es RB, ¿no? O la proteína retinoblastoma. Cuando RB está hipofosforilado, es decir, tiene pocos grupos fosfato ahí unidos, está asociado o reprime a un factor que se le conoce como E2F. Ajá. Y esto es lo que vemos aquí con un tache y con este signo. Hay una represión, no hay transcripción génica. Pero una vez que se hiperfosforila, como podemos ver aquí,
se incrementan los grupos fosfato NRB, pierde afinidad por E2F. Entonces E2F queda libre para llevar a cabo su actividad de activar genes que están involucrados en la fase S. Dentro de estos genes está ciclina E y ciclina A. Como habíamos mencionado, esta ciclina E y la ciclina A son importantes para llevar a cabo esa ciclina E transición entre la fase G1 y la fase S. Ciclina A, pues porque tiene su actividad durante la fase de síntesis. ¿Ok? Y bueno, G2 está involucrada ciclina B y CDK1. Estos son los reguladores positivos. Pero también dijimos que hay puntos de control, ¿no? En donde la célula se debe detener a evaluar si el DNA tiene daños para ser reparados y si no los tiene, pues para permitir la entrada a la siguiente fase. Está un primer punto que es el punto de restricción. También tenemos el punto de que una vez que se pasa este punto de restricción, pues ya entramos a la fase S. Tenemos otro punto que está aquí en la fase G2M y un punto más que ya habíamos hablado que está en la fase M, ¿no? Bueno, que aquí no se ve, pero ya lo mencionamos. Estos puntos de control están regulados por la proteína P53. P53, en conjunto con otras proteínas, van a detectar esos posibles daños en el DNA. Esta proteína P53 también es un factor de transcripción, que quiere decir que promueve la expresión de ciertos genes, como cuáles. Tenemos aquí a P21, también, y bueno, P21, como pueden ver, con esto está señalando que regula de forma negativa al complejo ciclina E CDK2. Aquí si nos vamos a este lado, nuevamente vemos P21, P27, P57, son inhibidores o regulan de forma negativa a estos complejos, ciclina A, CDK1, CDK2. Aquí, otra vez, en la fase G2M, P53, nuevamente, activa la expresión de P21 y va a regular de forma negativa a la ciclina B y a la CDK1. Entonces, la importancia de P53 y RB radica en que son proteínas conocidas como supresoras tumorales, porque lo que van a evitar es que este ciclo celular se lleve a cabo sin controles, ¿ok? Pues porque ellos son los que regulan estas paradas. Por otro lado, bueno, y también, al menos P53 es una de las proteínas que frecuentemente se encuentran mutados en cáncer. Y RB, la proteína retinoblastoma, fue identificada justamente en ese tipo de cáncer, en retinoblastoma. Esas serían las supresoras tumorales. RB, P53, también P21, por ejemplo, porque son los que regulan de forma negativa el ciclo. Pero tenemos aquellos que regulan de forma positiva, como las ciclinas, E2F, que son de estos que estamos hablando. Y a estos, en un proceso cancerígeno, se le conoce como oncogenes. No sé si quedó más claro. Sí, ya entendí. Gracias. Bueno, es algo complicado, ¿verdad, chicos? Esto, pero la doctora ha dicho todo bien, tiene su lógica también. Primero la doctora habló de estos CDKs con las ciclinas. Sí, acuérdense que cada una de estas va a regular alguna parte de estas subfases. Por ejemplo, CDK4, ¿sí? Va a regular a el paso a través de G1 mientras que esté activa, ¿sí? El ciclo va a ir avanzando. Y digamos que todo está perfecto. En la fase S va a haber su CDK con la ciclina A. Ajá. Y en la fase G2, ciclina B con su CDK. ¿Sale? Esto es como, para que les quede así bien bonito un ejemplo, es como un semáforo. ¿Sí? Si todo está bien en la célula, ustedes tienen semáforo verde y esto va a dar vueltas. ¿Sí?
principalmente regulado por los oncogenes o protoncogenes, que se llaman ciclinas con CDKs. ¿Sale, chicos? ¿Ahí estamos bien? Sí, doctor, gracias. Sí. Hay dos puntos importantes de control en interfase, como dijo la doctora. Sale, son como aduanas, pónganle. ¿Sí? Si la célula viene bien, la regulación de ciclinas y CDKs van bien, estos puntos de control tienen semáforo verde. Ajá. Y entonces va a dar vuelta todo el ciclo celular. Pero, ¿qué pasaría si hay un error en G1, por ejemplo? ¿Sí? A lo mejor no se sintetiza la maquinaria para que se pueda dar la fase S o de duplicación. Lo que pasaría es que se pone un semáforo amarillo. Ajá. Entonces, esto que dijo la doctora, RB, que es la molécula reguladora del checkpoint 1, que es en la fase G1, ¿sí? Esta siempre va a estar unida a una que se llama E2F y se encuentra hipofosforilada. Ahora, ¿qué le pasa a esta cuando el ciclo es normal? ¿Sí? La va a estimular la ciclina con su CDK y la va a hiperfosforilar. Ajá. Cuando se hiperfosforila esto, se libera el E2F y ese es como el paso, ¿sí? Que me dice hay semáforo verde. Esta RB libera la E2F y esto permite que prosiga el ciclo celular. Pero si hubiera un daño aquí, ¿sí? Va a intervenir P53 por aquí arriba y va a inhibir a esta ciclina D y no va a hiperfosforilar a este. Se va a quedar hipofosforilado y esto se vuelve un semáforo amarillo. Ajá. No puedes pasar ya. ¿Ok? Ahora, ese semáforo amarillo puede tener dos opciones, ¿no? O se va a semáforo verde, quiere decir que se arregla lo que venía mal y entonces ya otra vez me dan la señal para que otra vez esta ciclina hiperfosforile este. Si P53 dice, ya se arregló, yo ya dejo de estimular y dejo de inhibir a esta, a la ciclina D, ¿no? Y entonces esta va a cumplir hiperfosforilando esto y me dice otra vez semáforo verde. Pero, ¿qué pasaría si no se arregla lo que está en la fase G1? Entra a semáforo rojo, que es este, apoptosis. Sale en el momento en que ya la célula no puede arreglar eso, dice es mejor morir, ¿sí? Puede sobrevivir, por supuesto, ¿sí? Las que sobreviven, ¿qué nos van a originar, chicos? Células cancerígenas. Cáncer. Es exactamente, es uno de los mecanismos de cáncer, porque va a estar descontrolado y toda la célula va a ir mal avanzando. Entonces eso es un descontrol, ¿no? Pero bueno, idealmente están estos puntos de restricción para tratar de controlar esto. Ahora, lo mismo pasa en G2, ¿sale? Si la célula viene bien, la replicación estuvo bien, no hay ninguna mutación, la ciclina B sigue produciéndose normal y esto va a pasar en semáforo verde para que entre a mitosis. Pero si hay un daño en la replicación, ¿qué pasa, chicos? Se va a activar el checkpoint 2. ¿Sí? P53 va a detectar ese daño. Ajá, y me dice, no, tengo que bloquear esta ciclina B. La bloquea y se detiene aquí, semáforo amarillo, y tiene las mismas dos opciones. Si se corrige este daño en el DNA por medio de reparación, pues pasa otra vez a semáforo verde y sigue continuando el ciclo celular. Pero si no se corrige, me lleva a apoptosis otra vez. ¿Sale, chicos? Y así es como interactúan los protoncogenes, ¿sí? Con los genes tumores supresores. Los protoncogenes, como comentó la doctora, son las ciclinas con sus CDKs normales y los tumores supresores P53, RB, por ejemplo.
Ahora, cualquiera de los dos tipos, o ya sea protoncogenes o genes tumores supresores, si se alteran, me pueden originar una desregulación de estos puntos de restricción, llevándome probablemente a cáncer. Los protoncogenes, cuando se mutan, se van a llamar oncogenes, ¿sale? Y entonces va a haber un estímulo siempre de estas ciclinas permanente, ¿sí? Lo que me lleva a un exceso de proliferación. Y si se mutan los genes tumores supresores, pues no va a haber, por ejemplo, un RB o un P53 que detenga tampoco el ciclo celular cuando hay alguna falla y también me lleva a proliferación. ¿Sale, chicos? Entonces, cualquiera de los dos caminos me lleva a cáncer, por ejemplo, cuando se alteran. ¿Ok? No sé si quedó un poquito más claro, muchachos. Es difícil, ¿ok? Pero bueno, es muy importante porque así pueden entender muchos mecanismos, incluyendo uno de cáncer. José Antonio. Sí, cuando se mutan los protoncogenes, hay como decir, una sobreproducción del ciclo, ¿no? O sea, hay Exacto. más, se repite más veces el ciclo. ¿Cómo hacen para evitar este P53? No, a ver, es que combinaste dos preguntas al mismo tiempo, ¿sí? Primero dijiste que si se desregulariza la ciclina, no creo, ¿no? Y eso me lleva, sí, me lleva a cáncer. Creo que así lo entendí yo. Ajá. O sea, si se mutan estos protoncogenes, se convierten en oncogenes, ¿sale? Y esto me puede llevar por sí solo a cáncer, ¿ok? Ahora no entiendo la otra pregunta. También preguntaste, ajá, bueno, adelante, perdón. Si hay daño si hay daño en el ADN, ¿cómo es que pueden evitar el P53 o por qué no lo detecta? No lo En puede ocasiones. evitar. Lo va a detectar P53 el daño en una función normal. El problema es cuando esté mutado P53, ¿sí? Si está tan bien mutado, no va a detectar nada y va a seguir el ciclo celular. Ese es el problema. Ajá, ¿sí más o menos? Sí. ¿Sí? Sí, cualquiera de las dos que se regularicen, sí, las ciclinas me llevan a proliferación por sí solito. Nadie va a poder, sí, es un estímulo para que se siga proliferando por sí solo. Y el P53 y el RB son los que lo pueden detener. Si se mutan, pues también tiende a seguir el ciclo y los dos me llevan a proliferación. Ajá, sí, chicos. O sea, hay que tratar esta es una muy bonita diapo donde integra todo. Sí, integra aquí todo el ciclo celular y su regulación. Entonces es muy bonito y pues hay que entenderle a esto. Sí, hay que interpretar esta figura para entenderle a todo. Ok. Sí, perdón por la interrupción, doctora. Sí. No, gracias. Y de hecho, yo la vi en su presentación y la busqué y dije, porque sí, justo, está muy bonita. Sí, esta integra todo. Sí, el que entiende esta diapo va a entender todo el ciclo celular, al menos interfase. Todavía no tocamos, mitosis, ¿no? Ok. Ajá, sí, exacto. Sí, chicos, pero seguramente también lo van a entender. Preguntas, Bueno, chicos, ajá, no hay problema si se hacen preguntas, no, al contrario, quiere decir que tienen dudas. Ok, hasta que quede claro esto. Angélica. Luz. Yo nada más quería así como expresarles cómo le había entendido, a ver si sí fue así, porque, o sea, lo imaginé como una analogía, ¿no? Supongamos que Ciclina y CDK somos como yo y mi novio, ¿no? Y pues los puntos de restricción van a ser pues nuestros papás, ¿no? O sea, ellos van a decir, no, pues si vas de vacaciones o no. Por ejemplo, en las primeras vacaciones de verano. Y ya si me porto bien, pues sí, continúo con el ciclo. Si no, pues ya no salgo, ¿no? Y me quedo ahí y ya puede que sea que me muera por apoptosis, por tristeza, o pues, o quiera hacer lo que quiera, ¿no? Pero eso no es lo correcto, obvio. Entonces, Sí,
El punto de restricción sería tus papás son tus papás, ¿no? Pongamos. Ajá. Si tú te portaste mal, ellos te ponen un semáforo amarillo, ¿no? Dice precaución, no vas a salir, ¿sí? Ahora tú puedes corregir eso de dos formas, ¿no? Demostrándoles que sí puedes actuar bien, ¿sí? En ese momento, si tú actúas bien, te van a volver a dejar salir. Y ponle que se pone semáforo verde. Si tú no corriges eso, pues ¿a qué te vas a ir? Apoptosis. Apoptosis y truenas con tu novio, ¿sí? Exacto. Ok, algo así, ok. Ok, gracias. Cada quien lo interpreta como quiera. Ajá. Sí, pero está bien que hagan ejemplos así para que le entiendan bien. Ok. ¿Alguien Entonces, bueno, más? algo ¿Alguna? que, sí, bueno, nada más quiero comentarles que, Sí. o sea, lo que sí va a ser pregunta de examen, por ejemplo, es qué ciclina aparece en qué fase, como ya dijimos, que son las que están constantemente degradándose y produciéndose a lo largo del ciclo. ¿Quién es su compañero, no? De esta ciclina en particular, por ejemplo. Y más que memorizar, pues hay que tratar de como comprenderlo, ¿no? Y las Para que su, moléculas también, ¿no? Las moléculas principales en los sitios de restricción. Para ustedes, ¿cuál es la principal molécula en el sitio de restricción 1? Que es entre G1 y S. sí, Para ustedes, ¿quién RB, es, chicos? ¿Eh? RB, Ok, sale correcto. Y es un gen tumor supresor. Y en el checkpoint de G2M, P53. ok, 53. principalmente P53. Ahora, mucho cuidado porque P53 también trabaja en el checkpoint 1, pero regulando ya la ciclina D, como viene aquí. La puede bloquear para evitar que RB suelte al E2F. ¿Sale? Todo está súper bien aquí en esta figura. Ahora, las señalitas estas que ven como una flechita, como con otra rayita, quiere decir que bloquean o inhiben, ¿sale? ¿Sí? Para que ustedes sepan también, por ejemplo, aquí en G2M, P53 actúa sobre P21, P27 y estas van a actuar inhibiendo cuando es necesario, cuando hay un daño a la ciclina B. De ese modo lo detienen. Eso significan estas flechas. ¿Sale? Y las que son flechitas normales, pues es simplemente que una estimula a la otra. ¿Sale? Son estímulos positivos. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Sale? Esta es una excelente diapositiva para que ustedes entiendan el ciclo celular y cáncer también. Sí, bueno, perdón por la interrupción, doctora, tanta no, interrupción. al contrario. Luz, Sí, Luz otra. Angélica tiene Adelante. una pregunta. Ay, perdón, es que en el checkpoint de G1 a S es igual RB o es que aquí veo que dice P21 y P27 y así. Aquí en el AS, por donde está ciclina A y C de Acá, cada acá. uno. Ajá. Ok. Pero este no es el punto, esto que ves acá, esto que estoy señalando, esto es S, ¿no? Es No Ah, ese. es, ok, no hay Sí, punto de restricción. pueden tener, eso significa que pueden tener cada su fase su propia regulación también. Ok, porque sí la puede tener, pero al actuar sobre la ciclina correspondiente, ¿no? La doctora dijo que hay una ciclina específica que actúa sobre cada fase, ¿no? Estos P21, P53 y todos esos pueden actuar sobre cada una de las ciclinas, pero dos principales checkpoints son los que mencionó también la doctora, el de G1AS y el de G2AM. Y aquí en mitosis vamos a ver, seguramente se va a ver en la próxima clase, va a haber otro checkpoint también muy importante. Ajá. ¿Sí, Angélica? Sí, sí, gracias, doctor. Ok, sí. Sí, estos son como tus papás cuidándote por todo lado, ¿eh? Ajá. Ok, no Sí, te van a algo dejar así. así nomás, ¿eh? Ok, sí. Ok, muy bien. estuvo muy bueno eso. Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente.
También esto es también para mostrar la importancia de este ciclo celular. O sea, es tan importante este proceso en la célula, como ya vimos, no solo para dar nuevas células, sino también estos procesos tumorigénicos. Y existen ciertos virus, yo aquí les puse un ejemplo, como el virus del papiloma humano, que seguramente lo han escuchado, que también tienen como blanco regular a este ciclo celular, obviamente para favorecer pues la producción de ciertos virus. También como actúa pues es un tanto complejo, ¿no? Pero nos vamos a reducir a decir que este virus de papiloma, tiene 2 proteínas, o sintetiza su genoma para 2 proteínas, una que se le conoce como E7 y una que se le conoce como E6. Estas proteínas son conocidas como oncogenes virales. Ya cuando decimos oncogenes, pues estamos hablando de que van a estimular algo, ¿no? O que van a provocar quizá esa división o la proliferación celular. Esta proteína, E6, por ejemplo, tiene como blanco a la proteína P53 y cuando está presente, la degrada, la manda a degradación. En el caso de esta proteína E7, tiene la capacidad de unirse a RB y entonces dejar libre a esta E2F, E2F1. Ajá. Y es una forma en la que este virus puede favorecer la proliferación celular y pues en cierto modo la generación de más viriones. Y como ustedes saben, porque yo creo que lo han escuchado, el virus de papiloma humano está asociado con el desarrollo de cáncer cervical. Teniendo como blancos nuevamente a la proteína RB y a la proteína P53. Y recuerden, si se pierde P53 o si se pierde RB, entonces ahí el problema es que no va a haber esos reguladores negativos de ciclo celular. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? No. Creo que no. Bueno, entonces como pueden ver, el ciclo celular pues es complejo, pero como también les mencioné, me gustaría que fueran integrando estos procesos que vamos a ir viendo, porque ocurren a lo largo pues de este ciclo en la célula. Habíamos mencionado que el ciclo también incluye a la fase M, a la fase Ok. Vamos a esperar tantito a la doctora. Creo que se cortó, ¿verdad? una vez que... Ajá. Ay, se cortó tantito, doctora, perdón. Ok. Sí. Ujú. Sí, ya apareció. Su conexión es inestable. Sí. El ciclo celular, para que se complete totalmente, pues también se incluye la fase M o la fase de mitosis. Esta fase M está subdividida en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Yo como me lo aprendí, era pro, meto, ana, una tele, pero hay diferentes mnemotecnias. Ay, perdón. Entonces ustedes elijan la que mejor les acomode para tratar de recordar las fases, ¿no? Entonces, estas son las 5 fases y obviamente las vamos a ver una a una, porque en cada una de ellas ocurren ciertos procesos que nos van a llevar finalmente a la división celular. Ok. Bueno, entonces, este proceso de mitosis, que es el primero del que vamos a hablar, está implicado aquí, como lo podemos ver, dice, en el desarrollo de los organismos. Nos va a permitir tener una segregación adecuada y equitativa, es decir, el mismo número de cromosomas en las 2 células. ¿Okay? Y algo importante es que vamos a tener células hijas con el mismo contenido o el mismo número de cromosomas. En células o en personas, adultas, está involucrado en mantener a los tejidos, órganos y los diferentes sistemas. Entonces veamos en esta imagen. Partimos de una célula
haploide masculina, que es en este caso un esperma, y una célula haploide femenina. Después del proceso de fertilización, se forma un cigoto, y para que se pueda generar un organismo completo, este cigoto va a entrar a diferentes divisiones, todas ellas son divisiones mitóticas, a diferentes ciclos, y cada una de estas se va a dividir por mitosis. ¿Ok? En todas nuestras células, como dice aquí, somáticas, o sea que decimos corporales, va a ocurrir la mitosis. Sin embargo, en línea germinal, acá, lo que va a ocurrir es meiosis, que es lo que vamos a ver después. Para generar nuevamente, por ejemplo, aquí, estos gametos. Sí, hasta ahí queda la generalidad. Sí, doctora. Bueno, entonces, estas son las diferentes fases que vamos a ver. Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que es ya la división del citoplasma. Ya son 15 antes de las 9, entonces, por favor estudien para mañana las diferentes fases de la mitosis. Para su examen, al inicio de la clase de ciclo celular, y yo esperaría que pudiéramos avanzar hasta meiosis. Y si no terminamos, bueno, al menos dar también ya el inicio de ese tipo de división, ¿sí? La división meiótica. Y pues eso sería todo por hoy, jóvenes. Sí. Ay, muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta, comentario, chicos? Antonio. ¿Hasta dónde dijo que iba a venir mañana el examen de mañana? Mañana va a ser ciclo. Ciclo celular. Y su regulación, positiva, negativa. Todo lo de ciclo celular excepto mitosis. Se puede ok. decir todo lo de interfase y su regulación. Sí. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, chicos, pues estudien bastante, chicos. Si no hay más preguntas, pues agradecerles a todos, a la doctora, muchas gracias. Y nos veríamos mañana. Sí, gracias, doctores. Buen día. Gracias, Buen día. doctora. Hasta luego. Gracias.